Bienvenidos al curso de costos y presupuestos con S10. En esta oportunidad vamos a comenzar con el primer tema del curso, que es Introducción a costos y presupuestos con S10. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Vamos a ver en qué contexto se encuentra este programa, para qué lo vamos a utilizar, qué principios se utiliza, por qué es tan efectivo y asimismo vamos a ver cuáles son los procedimientos típicos que yo debo realizar con este programa para poder llegar a obtener un buen presupuesto, que es el objetivo por el que ustedes están llevando este curso. El contexto del S10, ¿sí? Gira en torno a proyectos. Y justamente cuando yo ejecuto un proyecto, yo necesito que un proyecto sea exitoso. Y para que un proyecto sea exitoso, tiene que cumplir con varios criterios que se consideran según cada proyecto. Y dentro de esos criterios es lógico que el proyecto cumpla tanto con el costo y con el cronograma. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo voy a lograr que mi proyecto cumpla tanto en costo y cronograma? Yo tendré que hacer un buen control de costo y cronograma, pero asimismo, en principio, el primer paso para lograr esto es que yo realice un planeamiento eficiente de cronograma y un planeamiento eficiente del presupuesto. O sea que yo tenga un cronograma bien estimado, ¿sí? Hablo con la palabra estimación, ya que cuando nosotros elaboramos tanto un cronograma como un presupuesto, yo estoy estimando qué es lo que va a ser la realidad. Nunca el cronograma y el presupuesto va a ser igual a la realidad, sino nosotros vamos a tratar de estimar y llegar y acercarnos a esa realidad. Para poder elaborar esto, yo voy a tener que hacer uso de herramientas y métodos. Dentro de ellas, por ejemplo, un método es el análisis unitario de costos o el análisis de precios unitarios, donde yo tengo que saber justamente determinar cuál es el costo por una unidad de trabajo que voy a utilizar en ese proyecto. Y asimismo, para hacer esto voy a poder utilizar diferentes herramientas. Para poder elaborar este método voy a utilizar herramientas como en este caso tengo el S10, ¿sí? Que es una herramienta bastante potente y de esto se trata el curso. También lo podría hacer con el Excel. También puedo utilizar el Project, también tanto para cronograma como para elaborar un presupuesto, aunque la metodología es diferente a la que utiliza el S10. Y asimismo, algo recomendable es orientarme a todo el planeamiento que realizo según las buenas prácticas de gestión de proyectos. Y acá tenemos justamente la guía del PMBOK, donde yo tengo las buenas prácticas de gestión de proyectos, donde está estipulado cómo estimar un buen presupuesto. Y una buena práctica del proyecto es que yo aplique el juicio de expertos. Y lógicamente tengo más buenas prácticas, ¿no? Pero una buena práctica que se utiliza para estimar, y es justo lo que estamos haciendo, es que al momento de estimar los costos o tanto el cronograma, yo tienda a ir o a consultar realmente a las personas que conocen sobre el trabajo. Yo no tengo o no debo ejecutar la elaboración de un presupuesto si yo no conozco propiamente el trabajo, o si no lo conozco, yo tengo que apoyarme de personas que sí conocen este trabajo, y es una buena recomendación al momento de ejecutar presupuestos, ¿sí? Es una gran recomendación que les realizo. Un presupuesto realizado por una persona frente a su laptop sin consultar a nadie no tiende a ser un proyecto exitoso, y menos cuando no tiene la experiencia referente a los costos. Es por eso que nosotros tenemos que ir con las personas que saben, con la fuente de información apropiada, para elaborar apropiadamente nuestros presupuestos para nuestros proyectos de construcción. ¿Ya? Entonces, por favor, tomen en cuenta bastante que para elaborar un buen presupuesto
una herramienta clave es el juicio de expertos. ¿Por qué he hablado del cronograma? Debido a que el cronograma se relaciona directamente con el presupuesto. Como ustedes quizás podrían comprender si yo les digo que para poder determinar algunos costos yo tengo que primero haber determinado la duración de actividades o de mi cronograma. Por ejemplo, cuando yo quiero determinar el costo que voy a incurrir por el residente, que es quien va a dirigir la obra y es el costo más típico que voy a tener en la dirección de una obra, yo tengo que saber cuánto va a durar mi obra para poder, según el gasto, el sueldo y los beneficios sociales que va a incurrir contratar un residente, yo pueda determinar el costo de esto según el tiempo. Y así otras actividades parecidas. Entonces, ¿qué es el S10? De lo que trata el curso. El S10 es una herramienta que trabaja con una base de datos, ¿sí? Que justamente al tener esta base de datos favorece a utilizar la base de datos que creo para futuros proyectos. O asimismo, si yo quiero hacer un nuevo proyecto, yo me puedo obtener otras bases de datos que haya realizado otra persona, ¿sí? Y así me facilito para poder hacer más rápido un presupuesto. Lógicamente que tiene que tener un buen criterio, no solamente se trata de coger información de otro lado y utilizar para mí, sino que yo tengo que hacer que esa información nueva que voy a crear esté relacionado con la realidad del proyecto, ¿sí? Entonces eso también es un punto bastante clave, que al momento que yo estime costos, la forma de estimar o los recursos que utilice para estimar estos costos están dentro de estos costos, ¿sí? Tiendan a ser relacionados o tiendan a ser lo más cercanos a la realidad. Sirve para desarrollar muchos tipos de proyectos, pero la forma como está estructurada y el método que utiliza es el típico para proyectos de construcción. Y asimismo su base de datos está ordenada de una forma por proyectos de construcción. Por ejemplo, está ordenada por edificaciones, movimiento de tierras, hidráulicos. También se puede utilizar en otras industrias, donde dentro de estas industrias se llegan a hacer actividades de construcción, como puede ser la industria minera. Acá tienen una imagen, que es la imagen típica cuando yo hago el proceso de transportar datos, ¿sí? Entonces, en eso consiste el S10, de que yo voy a tener una base de datos y yo voy a poder transportarla hacia otra máquina o para otra persona. ¿Cuál es el inconveniente? Que para transportar esto no consta de un control C y un control V, sino que hay un proceso especial que vamos a ver ya casi al final del curso. Hay un dicho, ¿sí?, que cuando algo es bueno, ¿sí?, se tiende a masificar, se tiende a utilizar bastante. Y justamente eso pasa con el S10, que es un tan buen programa, ¿sí?, tiene un gran potencial o tiene un gran poder, ¿sí?, que hace que sea tan utilizado, o sea, se ha vuelto tan globalizado que prácticamente en nuestro país, ¿sí?, así como en Latinoamérica, se utiliza de forma general, ¿sí? Es bastante raro, ¿sí?, no encontrar un presupuesto en el país que no haya sido elaborado con S10. Y justamente otra facilidad que tiene, ¿sí?, a partir de obtener información bastante fácil como cantidad de insumos, ¿sí?, mis insumos agrupados, poder realizar mi fórmula polinómica, es que también se puede exportar información hacia otros programas, como ello es exportar información al Excel y al Project, y así esto de acá lo potencia mucho más y lo hace una herramienta de un gran uso. Pero, ¿cómo trabaja el S10? ¿O en qué consiste el S10? El S10, ¿sí?, consiste de forma general en que yo voy a calcular costos unitarios, ¿sí?, costos por una unidad de una actividad que voy a ejecutar. En el ejemplo que tenemos acá, nosotros tenemos una partida de
colocación de acero, ¿sí? Acero para construcción. Y nosotros sabemos que para poder ejecutar esta partida vamos a utilizar varios recursos, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar el operario, un operario, vamos a utilizar el material que sería el acero, vamos a utilizar también herramientas manuales. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la incidencia de estos materiales o estos recursos para una unidad de la actividad, que en este caso, para el caso del acero, ¿sí?, la unidad con la que se mide son kilogramos de acero. Son kilogramos de acero. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar cuánto me cuesta un kilogramo de acero, y para eso vamos a determinar cuál es la cantidad de material que utilizo, material y recursos, ¿sí?, que utilizo para elaborar solamente un kilogramo de acero. Y así vamos a tener un análisis de precios unitarios, donde en este caso estamos considerando que vamos a utilizar un operario y un oficial, y estos van a producir 220 kilos por día, ¿sí? Y asimismo estoy considerando en mi material y mi acero corrugado y la cantidad que voy a utilizar para producir un kilogramo de acero habilitado y colocado en obra, y asimismo mis herramientas manuales. Luego con esto voy a calcular las cantidades, voy a multiplicar por sus precios y voy a obtener el precio por una unidad, ¿sí?, de la actividad. En este ejemplo que tenemos me dice que colocar un kilogramo de acero me va a costar $1.45. ¿Cómo se llama este método? Análisis de precios unitarios. El S10 se basa en realizar análisis de precios unitarios. Y asimismo, el S10 también consta de hacer una estimación ascendente. ¿Qué se refiere a la estimación ascendente? Que yo voy a determinar cuál es el costo de cada paquete de trabajo, de cada actividad, ¿sí?, y con ello cada paquete de trabajo, o sea, cada conjunto de actividades, y luego voy a ir sumando, ¿sí?, cada uno para poder llegar a partes de mi presupuesto. En el ejemplo que tenemos acá, yo tengo un plan, ¿sí?, un paquete de plan de mi estructura. Lo que tienen acá es una estructura de desglose de trabajo, un EDT, donde yo he desglosado todo el trabajo que voy a tener en mi proyecto, ni más ni menos, el trabajo exacto que voy a tener en mi proyecto, donde para obras de concreto armado yo lo he desglosado todas las actividades que voy a ejecutar, ¿sí?, y con ellas mis paquetes de trabajo. Por ejemplo, tengo un tanque elevado, un cisterno, escalera de concreto y así. Lo que voy a determinar son los costos de las actividades dentro de estos paquetes, los voy a sumar, ¿sí?, lo voy a sumar todo hasta llegar a los paquetes o a los títulos superiores. ¿Cómo se llama este método? Es una estimación de abajo hacia arriba o una estimación ascendente, ¿sí? Eso es una estimación ascendente. Estos son los principios del S10, es así como funciona. Yo elaboro análisis de precios unitarios, los multiplico por su metrado de cada actividad. Cuando obtengo de cada actividad, lo que voy a hacer ahora es sumar hacia cada paquete y luego voy a sumar hacia cada componente del presupuesto, ¿sí? Entonces voy a sumar hacia cada componente del presupuesto hasta llegar a obtener el costo total de cada título o cada plan de trabajo, ¿sí? Entonces yo sumo todo esto, sumo movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado, estructuras metálicas, voy a obtener el costo de las estructuras. Y lo mismo voy a hacer con arquitectura, instalaciones eléctricas, sanitarias y equipamiento para un ejemplo de un proyecto de una edificación. También puedo considerar los trabajos preliminares, las actividades generales que serían ahí mis gastos generales, sumar todo esto y así llegar al precio total de mi presupuesto. Esto es una estimación ascendente o, como les dije, una estimación de abajo hacia arriba. Lo que vamos a ver ahora es el proceso que tenemos que seguir para elaborar un presupuesto en el S10. Y justamente es así como nosotros vamos a elaborar, ¿sí?, nuestro curso, siguiendo esta secuencia. Y lógicamente explicando un poco más
de teoría. El primer paso que vamos a hacer, vamos a registrar los datos de nuestro presupuesto, o digamos desde nuestro proyecto. Vamos a registrar su nombre, vamos a registrar el cliente, vamos a registrar dónde se ubica y así. Algo muy importante, vamos a registrar también la moneda, ¿sí? La moneda que va a tener mi proyecto. Puedo hacer también subpresupuestos, ¿sí? Y esto todo va a estar en los datos generales, ¿sí? Donde vamos a registrar todo esto. Esto va a ser el primer paso para poder elaborar mi presupuesto. El segundo paso es ya trabajar el cuerpo del presupuesto, que digamos que es donde nosotros vamos a invertir más tiempo y más esfuerzo en todo mi presupuesto, porque va a contener todas las actividades directas que yo voy a ejecutar en mi proyecto. Entonces, acá por ejemplo pueden ver que en mi hoja del presupuesto yo he comenzado a colocar los títulos, como es el caso de estructuras, obras preliminares, obras constantes, demoliciones, movimiento de tierra, concreto simple, concreto armado, y ya luego voy a colocar cada actividad, ¿sí? Cada actividad de estos títulos o de estos paquetes de trabajo. Y cada actividad voy a tener que hacer su análisis de precio unitario. Lo que tienen en la parte inferior es el análisis de precio unitario. Esto, ¿dónde lo voy a hacer? En la hoja del presupuesto. Y como les digo, es donde más tiempo voy a invertir para poder obtener mi presupuesto. Luego que termine todo esto, voy a poder obtener el precio de cada una de estas actividades y voy a poder colocar el metrado, ¿sí? Teniendo el metrado y el precio, voy a desarrollar ya el presupuesto, voy a procesar el presupuesto y voy a obtener ya los precios parciales. Todo esto se hace en la hoja del presupuesto. Luego de hacer la hoja del presupuesto también puedo realizar los gastos generales. Voy a hacer el cálculo detallado de mis gastos generales para mi proyecto, que se puede hacer mediante la vista de gastos generales, o también lo podemos hacer con el Excel y luego ingresar al S10. Vamos a ver ya cuando estemos en esta parte cómo se hace este paso. Teniendo ya en mi cuerpo de presupuesto mis gastos generales, lo que puedo hacer ya es diseñar el pie del presupuesto. Entonces el paso 4 consta de diseñar el pie del presupuesto, o sea, de hacer unas fórmulas, ¿sí? Y unos títulos que van en la parte inferior de mi presupuesto, y que esto va a corresponder según el tipo de obra, ¿sí? Porque según el tipo de obra yo voy a tener una estructura diferente del pie del presupuesto. Por ejemplo, si yo tengo una obra por administración directa, será muy diferente a una obra por contrato. ¿Sí? Las cosas, aquí nuestra estructura del pie de presupuesto va a variar. Como ustedes saben, una obra por contrata es una obra donde se contrata un tercero, entonces por lo cual tiene que haber una utilidad. Entonces en el pie de mi presupuesto yo voy a considerar, como en este caso, la utilidad. En el caso de una obra por administración directa no se va a considerar esto, ¿no? Igual para el caso de impuestos, del IGB, la forma como se maneja en un presupuesto por administración directa y por contrata tiende a variar. Luego vamos a ver esto más detalladamente. Este es el cuarto paso donde ya diseño yo el pie de mi presupuesto. Y hasta ahí ya tendría toda la parte de mi presupuesto. Lo que tengo que hacer ahora es procesar el presupuesto. Yo tengo un botón que justamente se llama procesar el presupuesto, y con este mi presupuesto, por así decirlo, se va a calcular, ¿sí? Se va a calcular el precio de todos los títulos y también el precio de la cantidad de costo que va en mi pie de presupuesto, ¿sí? Y yo ya tendría mi presupuesto completado. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Que yo puedo modificar algo, ¿no? De repente puedo modificar un metrado. ¿Qué es lo que tengo que hacer si yo modifico algo? ¿Sí? Tengo que volver
a procesar nuevamente para que otra vez tenga los nuevos resultados. ¿Sí? Esa es la forma de trabajar con el S10. Como el S10 consta de un base de datos que se actualiza, ¿sí? Que se actualiza según lo que yo coloque acá. Por ejemplo, en el S10 no se puede utilizar el control Z, ¿sí? Como se utiliza en los documentos de Microsoft. Entonces, en el S10 yo no puedo utilizar el control Z. Lo que tengo que hacer es actualizar, y asimismo, como le digo, tengo que tener bastante cuidado si yo elimino algunas partidas o si yo hago ejecuto algunas actividades que al final de repente yo ya no lo puedo revertir. Si actualizo algo, nuevamente que tengo que procesar para tener el resultado por esta actualización o por este cambio que he realizado. Algo que también puedo hacer, dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo del contrato que tenga, es elaborar mi fórmula polinómica para poder ajustar los precios por variación en el mercado en un tiempo debido. ¿Sí? Entonces, yo elaboro mi presupuesto hoy día y el proyecto se ejecuta quizás dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses, el costo que yo he considerado, ¿sí?, no va a ser el mismo. Entonces yo puedo utilizar una fórmula polinómica para ajustar estos precios. Y es lo bueno que tiene el S10, que tiene una vista, ¿sí?, una vista exclusiva para poder elaborar nuestra fórmula polinómica después que nosotros hemos procesado nuestro presupuesto. Hago la fórmula polinómica y vuelvo a procesar y ya tendría mi fórmula polinómica realizada. Finalmente, lo que también podría hacer ya terminado mi presupuesto es poder exportar, imprimir ¿no?, los reportes de este. Puedo exportar mi hoja de presupuesto, o sea, todo el resumen de mi presupuesto, ¿sí?, con el título, el cuerpo y el pie. También puedo exportar los análisis de precios unitarios, de subpartidas, de la cantidad de recursos que voy a utilizar con sus precios. Como les decía, puedo exportar mi análisis de precios unitarios, mi lista de recursos, la lista de recursos con las cantidades de recursos que voy a utilizar y con los precios ya calculados de estos. Por ejemplo, yo voy a calcular cuántas bolsas de cemento voy a utilizar en mi proyecto y obviamente multiplicado por su precio la cantidad de costo que voy a incurrir en este recurso, y así con todos los recursos que tengo. También puedo exportar o imprimir mi cálculo de mis gastos generales, mi fórmula polinómica, ¿sí?, y esto sería lo que yo puedo exportar para que luego pueda ser revisado o ya presentado como parte de un expediente o de un presupuesto que me han dado para que yo realice. Por último, vamos a ver también funciones especiales como la forma apropiada de exportar presupuestos, la forma apropiada de exportar una base de datos, cómo se actualiza, cómo se configura, y algunos secretos, esto sí les va a interesar bastante, algunos secretos y trucos que tengo dentro del S10, ¿sí?, que a veces nos ahorran bastante tiempo y bastantes problemas, ¿ya? Entonces esto se va a ir a ver en el final del curso, ¿sí?, que lógicamente va a ser de gran interés a ustedes, porque no es por decirles que el S10 tiene muchos secretos y muchas formas que yo debo conocer específicamente de trabajar. Muy bien, alumnos, entonces esto sería la secuencia de trabajo que vamos a llevar en el S10, ¿sí? Lo vamos a repasar de forma bastante rápida. Voy a hacer primero el ingreso de mis datos generales. Luego voy a desarrollar la hoja de mi presupuesto, donde está todo el cuerpo del presupuesto, junto con mi análisis de precios unitarios de cada una de mis actividades. Luego de terminado esto, que como les dije es la mayor parte del trabajo en el S10, voy a poder hacer mis gastos generales, ya sea bien con el S10 o con el Excel. Luego de esto puedo hacer ya el diseño de mi pie de presupuesto, que sería el paso 4. Luego puedo procesar el presupuesto y ya tendría mi presupuesto elaborado. Si modifico algo, tendría que volver a procesar nuevamente.
También tengo la opción, depende del proyecto, de elaborar mi fórmula polinómica para posibles ajustes en el futuro, cuando se esté ejecutando y valorizando el proyecto. Y también vamos a ver, por último, cómo exportar e imprimir los reportes de mi presupuesto. Y por último, algunos trucos y funciones especiales del S10. Esto es lo que se va a ver en el curso, ¿sí? Y espero que se hayan entretenido con esta introducción, ¿sí? Y tengan muchas ganas de comenzar ya a ver el S10 y a trabajar con esto. Muchas gracias por todo. Es el fin de la clase y los espero para el siguiente tema.